Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos que vamos a analizar la historia del pueblo de Israel están vinculados a mi libro Intifada. Puedes adquirir el libro en internet y también te puedes inscribir si quieres que tengan un valor curricular. Te puedes inscribir en la página de la EAPA, es buscatufe.com, entras en la sección de enseñanza y bueno, ahí van a estar los requisitos para que salgas con un título, si es tu deseo, y estos videos también tengan este valor curricular. De otro modo, bueno, puedes ver los videos, no hay ningún problema, puedes comprar el libro o puedes inscribirte a la APA, puedes hacer las tres cosas. Que el video tenga un valor curricular, bueno, necesitas estar inscrito en la APA, necesitas comprar mi libro en amazon.com, con un solo clic te lo envían a tu casa, y también necesitas entregar un resumen de cada video, unas cuantas cuartillas, como se te dará instrucciones cuando estés inscrito en la EAPA. De otro modo, bueno, eres bienvenido a ver el video, a comprar el libro si lo deseas. La parte 1 del capítulo 10, que he titulado El genocidio judío, del libro Intifada, este libro que puedes adquirir en internet y bueno, pues te lo envían a cualquier parte de tu domicilio con un solo clic desde tu ordenador. Dice la escritura en Esther 2:10, no declaró cuál era su pueblo ni su parentela. Bueno, básicamente después de las cruzadas y de retomar Tierra Santa, y bueno, otra vez los musulmanes, el Imperio Otomano, imponerse, etc. Se da un gran salto al siglo XVI, vienen los grandes imperios coloniales, las innovaciones que revolucionaron la ciencia, el pensamiento, el renacimiento se siente en el pueblo judío en Europa con una nueva visión humanista. Aparece la imprenta, la Biblia se da a conocer en múltiples idiomas, se disemina como para extender el cristianismo en toda Europa. Y bueno, en Italia aparece por primera vez el término ghetto. Ghetto es un término italiano y se lo utilizó para llamar al barrio judío, es decir, reunieron a todos los judíos en un solo barrio y le llamaron ese lugar gueto. El concepto se va a extender pronto en toda Europa. Era un término un poco, o más bien, segregacionista. No es como hoy en día que hay un barrio chino, la zona judía, no sé, los latinos en Estados Unidos. No, aquí se los segregaba, es decir, eres judío, vas a vivir a un lugar específico para tener a la comunidad bien ubicada. Segregación, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, el gueto italiano los obligaba a vivir en cierta zona de las ciudades. Aparece el protestantismo con Martín Lutero en 1517 y bueno, va a culminar como una movilización política que buscaba su autonomía, por supuesto, del Vaticano y de la religión dominante católica, la religión que dominaba en Europa. Se acusa que, bueno, el protestantismo no solamente fue un movimiento religioso, sino un movimiento político. Y sí, lo fue, por supuesto. Nació en las aulas como un cuestionamiento hacia las posturas de la Iglesia Católica y fue bien recibido por el Estado alemán lo apoyó porque
era un imperio y dijeron, basta ya de estar sirviendo a Roma, vamos a independizarnos. Y bueno, la movilización cobró muchas víctimas. El protestantismo vino o trajo también una ola de antisemitismo. Martín Lutero básicamente, como un pensador excéntrico, soberbio, dijo: cuando los judíos vean la traducción que hago de la Biblia al alemán, se van a convertir en masa al cristianismo. E incluso cercenó la Biblia, quitó Lutero unos libros de la Biblia para hacerla similar a la Biblia hebrea, es decir, los libros de Macabeos, Judith, algunos salmos, algunos extractos de Daniel. Simplemente los quitó, sabiduría, simplemente los quitó Martín Lutero y dijo: ahora sí, los judíos se van a convertir en masa al cristianismo. Obvio no sé en qué estaba pensando este hombre, y menos una traducción al alemán, siendo que el lenguaje bíblico por excelencia es el hebreo. ¿Cómo pensaba este lunático que los judíos se iban a convertir al cristianismo? Realmente estaba fuera de sus cabales. Y después de esto, bueno, se volvió antisemita, es decir, se enojó tanto con los judíos que sus discursos, sus sermones comenzaron a ser completamente antisemitas. Entonces, bueno, hubo una ola antisemita dentro del protestantismo, se ubicó en contra del judaísmo por la mente enferma, hay que decirlo, de Martín Lutero, ¿no? Y bueno, definitivamente este hombre estaba enfermo de sus emociones. Digo, qué bueno lo que hizo separarse de la religión dominante. Fue un gran avance, un gran paso para que hubiera otras opciones, no solamente el catolicismo, pero realmente no entendió el judaísmo y no respetó estos parámetros. Apareció después en el siglo XVII el liberalismo, una corriente cultural, su representante John Locke, un inglés, y empiezan a esbozarse los primeros conceptos de nación. Antes de este tiempo, antes del siglo XVII, no existían las naciones. Había reinos, principados, y hacían acuerdos entre ellos. Podía ser rey de Inglaterra, príncipe de Estrasburgo, conde, no sé, de Alemania, duque de Francia. Es decir, no existía realmente un concepto como de nación. Estamos hablando de feudos, estamos hablando de reinos, estamos hablando de pequeños grupos o asentamientos humanos en Europa, y cada uno esbozaba su bandera. El nacionalismo que aparece con John Locke va a alcanzar su auge en el siglo XVIII con el físico y pedagogo Rousseau. Yo creo que todos lo conocemos. Jean-Jacques Rousseau, máximo representante del nacionalismo, y bueno, sus ideas siguen vigentes o seguirán vigentes por los siguientes 300 años. Esto es muy importante para entender el antisemitismo. A mediados del siglo XVIII aparece este movimiento cultural, ideológico, intelectual conocido como la Ilustración, y bueno, se introducen ideas de igualdad y tolerancia religiosa. Esto va a beneficiar muchísimo al judaísmo. Va a culminar con la Revolución Francesa en 1799 y con los valores oficiales que encabezaba: liberté, égalité, fraternité. Y bueno, el judaísmo se emancipa en casi toda Europa, reclaman sus derechos como seres humanos,
y logran ser integrados en la sociedad nacional europea. Fue un gran salto para el judaísmo. Y bueno, entonces aparecen en este momento ejes dimensionales entre los seres humanos y entre las naciones. Está todo este giro nación, conceptos ultranacionalistas y bueno, estas ideas, la humanidad, la igualdad, etcétera, son conceptos complejos. Por ejemplo, se intentó imponer esto en México y fracasó, porque pues, digo, no todos somos iguales, tenemos los mismos derechos, pero en México, por ejemplo, había 120 grupos indígenas y cada uno pensaba distinto. La igualdad vino a cercenar la diversidad cultural y a todos se los nombró mexicanos y a todos dijo hay que civilizarlos y todos tienen que usar pantalón. Esto es totalmente cierto. Hay que quitar el calzón indio, este manto con el que se amarraban, y hay que vestir a todos estos salvajes, y aquí no hay indios, hay mexicanos y todos somos mexicanos. Es decir, hasta 1940-42, con los primeros congresos indigenistas, se empezó a reconocer lo pluricultural, lo pluriétnico del país. Entonces, bueno, eran términos peligrosos, nos suenan muy bonitos, igualdad, fraternidad y libertad, pero al momento en el que se ponen en papel, las minorías sufren, ¿verdad? Porque pues, no son iguales, y esto va a influir muchísimo, muchísimo en el genocidio judío. Bueno, no estamos adelantando mucho, pero son como las bases, son los fundamentos para que entendamos el odio antisemita que se ha dado más grande, yo creo, en la historia de la humanidad, en la Alemania nazi. Entonces, bueno, empezaron los debates identitarios de lo que era una nación, los vínculos que debía mantener con la religión, si se separaba, si no, y el imperio austrohúngaro le otorgó a los judíos la emancipación como ciudadanos, dice, tenían ya los mismos derechos como seres humanos. En 1867 el Sacro Imperio Germano se sumó a esta propuesta para otorgarle los mismos derechos a los judíos que habitaban en sus fronteras. Entonces, bueno, en 1859 va a aparecer el naturalista inglés Charles Darwin. Este hombre, bueno, no escribió su tesis sola, se apoyó en Lyell, se apoyó en Spencer, se apoyó en Althusser, en mucha gente que estaba detrás de él para dar sus posturas de la lucha de las especies y la supervivencia. Eran ideas incluso que retomó de la economía, es decir, el hombre fundamentó o quiso adaptar el organicismo viendo un reflejo en la sociedad. Y en su tesis el hombre planteaba básicamente que los animales habían atravesado por distintos procesos evolutivos y los fueron convirtiendo en seres con mejores y mayores capacidades. Este concepto se conoció como selección natural, y bueno, lo retomó estas ideas evolucionistas el filósofo alemán Nietzsche, Friedrich Wilhelm Nietzsche, y en 1884, en su famoso libro Also sprach Zarathustra, así hablaba Zaratustra, ein Buch für alle und keinen, un libro que tenía una lógica sencilla. Decía así: hemos estado evolucionando por los últimos
miles o millones de años, como dice Darwin, no hay problema, y el hombre va a continuar evolucionando hasta convertirse en un ser humano. Y bueno, que creen que el superhombre ya está entre nosotros y es representado por la raza aria. La raza aria es un término que describía a los individuos de origen germano, es decir, los alemanes somos, bueno, decía Nietzsche, el eslabón más elevado de la cadena de evolución, es decir, son términos muy peligrosos. Darwin quizás no lo hizo, sus ideas no fueron racistas, pero se convirtieron en determinismo racial. A la fecha el evolucionismo es desechado en la mayoría de las universidades en Estados Unidos por considerarlo muy racista y muy peligroso. Son ideas bastante delicadas. Entonces, bueno, siguiendo esta línea de pensamiento, apareció el determinismo racial. Básicamente planteaba la superioridad de unas razas por encima de otras, decía hay razas superiores y razas inferiores. Los blancos somos superiores a los negros, y bueno, los negros después también dijeron lo mismo, dijeron no, los negros somos superiores a los blancos, tenemos más fuerza, tenemos menos pelo, el blanco con tanta barba parece changuito, nosotros en cambio fuertes, adaptados, etc. Bueno, todas estas ideas de superioridad racial son muy delicadas. Influyó de manera conclusiva en el pensamiento racista de Adolf Hitler, el mayor genocida antisemita que pudo conocer la historia universal, un hombre nefasto, de origen humilde y de un estrato socioeconómico bajo, de acuerdo a su propio diario que escribió. Se llamaba su diario Mein Kampf, mi lucha, un libro obligado para todo ser humano, para no cometer los mismos errores que cometió esta mente perversa. Es decir, necesitamos aprender de nuestros errores y de cómo le surgió a este hombre la idea racista antisemita. En su libro En mi lucha, Mein Kampf, este hombre dice que estaba en Berlín, me parece que describe, dice, y estaba caminando un día en Berlín y de pronto vio a un judío religioso. Yo me lo imagino, los vemos en cualquier parte del mundo hoy en día con el sombrero negro, quizás con el talit, de saco, sin corbata, de saco negro, sin corbata, vestido blanco. Y dice que lo vio orando en una esquina. E inmediatamente dice, jamás había visto yo a un judío, pero inmediatamente lo reconocí. Dice, su primera pregunta, que más bien lo primero que dijo es un judío, y su primera pregunta que se hizo fue, ¿es también alemán? Es decir, el ultranacionalismo enfermizo de pensar y este hombre no es igual a los alemanes, es decir, estas ideas de igualdad que son muy peligrosas. El hombre dijo, no es un alemán, vive a expensas de la sociedad alemana, no se ha alienado con los alemanes, ¿no? Convive con nosotros, pero guarda sus tradiciones, convive con nosotros, pero no es uno de nosotros. Y bueno, los empezó a considerar un virus de la sociedad alemana, algo terrible. Por esto debemos tener muchísimo cuidado con el determinismo racial, con el evolucionismo y con el nacionalismo. Las ideas nacionalistas nos pueden llevar a cometer actos de lesa humanidad.
actos donde olvidemos que estamos todos unidos por un mismo genoma humano. Bueno, esto le pasó a este hombre, y influido por estas ideas ultranacionalistas, por estas ideas de los superhombres, de que la sociedad alemana era superior y de que el judaísmo o los judíos no se habían alienado a esta sociedad, comenzó sus tesis racistas. Bueno, la historia del genocidio judío, que marcó la historia de la humanidad, el mayor odio racial hacia el pueblo de Israel, fue el resultado de dos factores principales: las tesis evolucionistas de Charles Darwin, mal interpretadas por supuesto, porque derivaron en este determinismo racial donde se planteaba la superioridad de una raza sobre la otra, y el concepto de nación, los nacionalismos que empezaron con Rousseau y con Locke como medios de manipulación identitaria que, si bien buscaban la ruptura con la religión, también buscaban un modo de manipular a la sociedad, lo cual resulta viable hasta el día de hoy, ¿no? Las posturas es: muere por tu patria, da la vida por tu país y bueno, estarás haciendo un bien a todos los demás. Entonces, estas circunstancias y estas ideas dentro de la mente trastornada de un hombre que se convirtió en el Führer, en el dictador, en el rey de Alemania, que quería recobrar otra vez el imperio germano, terminaron con un genocidio terrible. La gente lo llama holocausto, pero es un término mal empleado. Un holocausto es una ofrenda de olor grato al Señor, a Dios. Esto fue un genocidio, esto fue una matanza de judíos, de 12 millones de individuos. Se han contabilizado con nombre y apellido 6 millones, pero se cree que eran cuando menos el doble, 12 millones, porque los nazis tendían a destruir toda la información. Bueno, en la siguiente parte veremos más detalles acerca de este incidente terrible que marcó la historia de la humanidad. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica, con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes, son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI, y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico,
para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.